el uso del tratamiento láser como un catalizador celular de la regeneración del tejido. Y bueno, vamos a hablar desde el impacto del manejo de las lesiones de virus papiloma humano hasta su capacidad para estimular los procesos regenerativos. Láser CO2 es un puente entre la ciencia y la innovación aplicada, y pues en esta ponencia exploraremos los mecanismos que hacen posible justo esta transformación y cómo podemos optimizarlo en su uso en la práctica clínica. Bien, me gustaría comenzar, siempre comienzo con esto, quizá los que ya me han visto ya les aburrió esta diapositiva, ¿no? Pero me encanta porque pues Albert Einstein decía que todos somos ignorantes, la única diferencia es que no todos ignoramos lo mismo, ¿no? Y aquí veo a muchos maestros, a muchos colegas, a muchos alumnos, entonces todos estamos en el mismo camino, todos somos maestros y alumnos, así que es un placer tenerlos aquí a todos. Si nosotros hacemos una búsqueda del tratamiento láser CO2 en internet, ¿no? Tratamiento láser, nos salen más de 6 millones de búsquedas y de ofrecimientos de médicos y de ginecólogos que lo hacen. Pero también cuando nos metemos a las páginas, por ejemplo, la biblioteca del Cochrane, ¿no? Entendemos que a nivel mundial cada vez más ginecólogos están respondiendo a la demanda de procedimientos bioregenerativos láser, ¿sí? Un procedimiento que no solo refleja un interés masivo, sino que también una necesidad real de las pacientes. Millones de búsquedas en internet y un número creciente de ginecólogos incorporándolo a su práctica. Queda claro que estamos ante una necesidad médica real, y lo que nos dice esto es que esto nos invita a estar a la vanguardia, ofreciendo soluciones seguras, basadas en la evidencia para mejorar la calidad de las pacientes. A lo que me refiero con esto es que esto está sucediendo ya en este momento en todo el mundo, tanto como médicos como pacientes lo están requiriendo. ¿Por qué se presenta esta plática en el Colegio de Colposcopía y Patología Genital? Bueno, pues porque al darme cuenta también, soy profesor de un par de diplomados que amablemente me invitan, la gran mayoría de los estudiantes del diplomado son colposcopistas, ¿no? Entonces, aquí yo entiendo que si yo tengo un equipo que ya hace un procedimiento, en este caso tengo un equipo láser para tratamiento de displasias, ese mismo equipo me ofrece otra posibilidad en el abanico para mis pacientes, entonces ¿por qué no utilizarlo? Me gustaría preguntar aquí quién tiene ya un láser en su consultorio. Me encanta, maravilloso. ¿Y quién hace procedimientos aparte de displasias regenerativos ya láser? Maravilloso. Entonces eso lo que nos indica justo es el hecho de que tenemos el equipo, nos adiestramos para ofrecer un abanico de posibilidades. Aquí la discusión no es si es mejor, si es peor, si no es, simplemente es una herramienta más para el abanico de posibilidades de nuestras pacientes, ¿no? Entendemos con lo que la ciencia en las últimas décadas ha avanzado a pasos gigantados, ¿no? Desde la exploración espacial, la cirugía robótica, las energías renovables, la inteligencia artificial, y ahora solo nos ha tomado solo una década modificar nuestro propio ADN. Entonces el avance tecnológico hacia la medicina está sucediendo y tenemos que subirnos a él. Con esto llegamos al láser fraccionado de dióxido de carbono. Pudiera parecer que de pronto es un poquito complejo, pero entendemos que si nosotros tenemos una herramienta en consultorio, no tenemos que tener amplios o profundos procedimientos en física o en matemática, pero sí tenemos que conocer cómo es que sucede la energía para evitar los propios riesgos del uso de la misma, ¿no? Básicamente, bueno, el láser fraccionado pues data de 1964, que era para la empresa Cortar Metales, ¿no? Un ingeniero eléctrico, Kumar Patel, los desarrolló en los laboratorios Bell de New Jersey, uno de los centros de investigación que, bueno, ha ganado 9 premios Nobel, y Bell Labs fue la división de investigación y desarrollo de la American Telephone and Telegraph Company de AT&T, actualmente es de Nokia, y bueno, inicialmente se utilizaba para cortar metales y actualmente es uno de los láseres más estables para ese uso, ¿no? En la medicina esta tecnología se aplicó ya en la década de los 80, cuando se comenzó a utilizar el láser CO2 para tratar diferentes afectaciones precancerosas con su modo ablativo, ¿no? Que era el único láser que se conocía. Yo recuerdo cuando estaba en la residencia que teníamos un láser para displasias, era láser continuo, no existía láser fraccionado o no lo tenía en ese momento.
En 1990 pues ya se desarrolla la técnica del láser fraccionado, que lo único que hace es tomar ese láser, fraccionarlo en muchos pequeños haces de luz, que esto permitió que la piel circundante sana ayudara a la curación y redujo los efectos secundarios. Ya en la década de los 2000 se integraron ambos láseres, que son los láseres que ya conocemos, que incluyen el láser de modo continuo y láser fraccionado. Justo aquí vamos a saber cuál es el entendimiento para conocer cómo es que funciona en el efecto. Muchas veces también hacemos procedimientos sin conocimiento de causa. Justo de eso se trata esta tecnología, porque tenemos que saber que el que más debería de saber de láser pues es el propio médico. El láser básicamente es un acrónimo, ¿no?, de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, que es luz amplificada por emisión estimulada de radiación, que esto nos lleva nuevamente a Albert Einstein, que postuló el término de emisión estimulada y que es fundamental para el funcionamiento de los láseres, ¿no? Entendemos que el primero establece que la luz viaja en el espacio en forma de paquetes conocidos como el nombre de fotones, ¿no? Todo lo que vemos aquí pues son de fotones. El segundo define que la emisión estimulada es un proceso en el que un átomo, molécula o ion excitado emite un fotón exactamente igual al fotón que lo estimuló. Entonces por eso es emisión estimulada de radiación. Esto nos lleva a entender cómo se forma el haz lumínico y la anatomía del átomo, ¿no? Es un átomo, básicamente aquí se genera la luz que utilizamos para destruir un condiloma, para destruir una lesión de bajo grado, ¿no? Un átomo básicamente se compone de dos partes principales, el núcleo atómico en esta parte, con protones y neutrones. Si los protones son positivos, los neutrones, ¿qué serán? Neutros. Los electrones son los negativos, entonces, y la corteza atómica que rodea el núcleo y está formada por electrones, que son la carga negativa, ¿no?, en la que se encuentran diferentes órbitas los electrones alrededor del núcleo. Y esto es justo la fase por cómo se emite la energía del láser, ¿no? Luego, el láser, vamos a hablar un poquito de cómo se genera el bombeo del equipo antes de entrar ya en la materia de cómo funciona en el tejido, ¿no? Un láser típico pues se compone de tres elementos esenciales: una cavidad óptica resonante, que es este conducto, aquí es un espejo con reflexión al 100%, y aquí es un espejo con reflexión parcial, con un pequeño orificio de salida para el haz lumínico, y bueno, es el lugar donde la luz circula. Esta cavidad tiene dos espejos, como comentamos, uno altamente reflectante y otro el acoplador, ¿no? El acoplador suele estar cubierto de selenuro de zinc y un medio activo de ganancia óptica. El medio activo básicamente es el que le da el nombre al láser. Por ejemplo, si estamos hablando de un láser fraccionado dióxido de carbono, el medio activo de la ganancia óptica es dióxido de carbono. Si estamos hablando de un láser Herbio-Jack, pues el metal Herbio-Jack son los que justo son el medio activo de la ganancia óptica. Así que sabemos que este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso y amplifica la luz. Para lograrlo necesita una energía de bombeo, un aporte eléctrico, que puede ser una chispa de energía, que es una corriente eléctrica, y este proceso de bombeo pues produce la emisión estimulada. El gas de dióxido de carbono tiene nitrógeno, hidrógeno y helio. Básicamente el helio lo que hace es, cuando tenemos un átomo excitado por otro fotón, el fotón llega a otro átomo, estimula un electrón en las órbitas, el helio enfría ese electrón, baja a una órbita menor y libera otro fotón de las mismas características. Hay otros láseres colorantes líquidos, como los de oftalmología, que se llaman colorantes orgánicos como medio activo. Y la característica del láser CO2, hay cuestiones de tecnicismo que son importantes entender. Por ejemplo, algo que se llama la longitud de onda. La longitud de onda es el espacio que hay entre una cresta y otra cresta de la onda del láser. El láser actúa a una longitud de onda de 10.600 nanómetros. Normalmente la luz visible, su longitud de onda es entre 400 a 700 nanómetros. Realmente el láser que nosotros vemos es invisible, el del CO2, ¿no? Tiene que tener un código infrarrojo pues para poder saber hacia dónde estamos dirigiendo la luz. Pero precisamente por la longitud de onda no puede transmitirse eficazmente por cables de fibra óptica. Por eso es que
Cuando vemos el láser, el bracito que está articulado, en cada articulación pues tiene espejos. Lo resolvieron de una manera muy simple, ¿no? La transmisión del láser a través de espejos para transmitir la luz desde el cabezal hasta la pieza de mano, ¿no? Y bueno, tenemos varios mecanismos de láser materia. Ya entrando un poquito en el tejido, lo interesante es, ya sabemos qué es un láser, cómo funciona un láser, pero aquí lo interesante es por qué ocasiona estos efectos bioregenerativos en el tejido cuando incide en él. Los mecanismos de interacción láser-materia se clasifican entendiendo que la absorción es selectiva en los sistemas de láser por su longitud de onda. Y bueno, cuando es absorbida por un tejido es posible tratarla de manera precisa, minimizando el impacto de los tejidos circundantes. La gran ventaja que tiene el láser es que tú puedes tratar una zona extremadamente pequeña sin dañar el tejido aledaño, ¿no? Como todo en la luz, también igual, es como una analogía de la ecografía. Tú en la ecografía tienes atenuación acústica, ¿no? En una paciente obesa, en el hueso, tienes refracción también en el hueso, ¿no? La transmisión, atenuación y reflexión acústica. Si entendemos aquí que cuando el fotón es absorbido al tejido, el fotón transmite su energía al tejido. Ese tejido que reabsorbe la energía es conocido y llamado como cromóforo. Un cromóforo es una unidad de molécula capaz de absorber energía. Los principales son hemoglobina, melanina y el agua. La buena noticia es que en el tejido vaginal es rico en agua. Es por eso que el láser es una excelente opción para tratar tejidos epiteliales, vulva y vagina, que es principalmente los láseres infrarrojos, como esta longitud de onda, que pueden ocasionar efecto positivo ahí. Si el fotón es transmitido al tejido, al cromóforo, transfiere su energía a esa molécula, lo que produce una reacción fotoquímica dentro de ella, y este proceso se llama fototermolisis selectiva, que justamente la fototermolisis selectiva es el medio de acción por el que se van a cambiar todos los procesos bioquímicos dentro de una célula, ¿no? En este caso, lo interesante de que sea tan selectivo hace que la energía láser se concentre en un área específica, generando un daño controlado sin afectar los tejidos cercanos. Esto asegura que el tratamiento sea preciso, seguro y pues protegiendo los tejidos sanos. Esta sería pues la diferencia muy básica que tenemos en el equipo, ¿no? Si nuestro equipo que tenemos para tratamiento de displasias, que es muy eficaz para ablación, ahorita vamos a ver cuál es el efecto de la interacción láser-materia, pues utilizamos dos tipos de ondas. La onda continua, que la principal diferencia entre láser continuo y láser fraccionado, pues es que el fraccionado emite haces divididos en puntos más delgados, mientras que el continuo trata la zona en un 100%, ¿no? Pero el láser continuo, al emitir un láser sostenido, genera pues mayor daño técnico. Por eso es excelente también para tratamiento de displasias, porque el tejido tiene poco tiempo para enfriarse. En contraste, el láser pulsado o fraccionado permite periodos de enfriamiento entre pulsos y minimiza el daño tisular, una regeneración más rápida. Entonces básicamente sucede de que tal cual fraccionan pequeños láseres para tener enfriamiento del tejido y que sea menos agresivo en la zona. Los tejidos justos biológicos son considerados turbios desde el punto de vista óptico. La absorción y la dispersión dominan la interacción de estos medios, permitiendo la transferencia de energía desde la fuente hacia el tejido, ¿no? Como el láser CO2, su principal objetivo es el agua de los tejidos biológicos, puede vaporizar el tejido y generar su ablación con temperaturas mayores de 100 grados centígrados. Las propiedades de los tejidos que determinan son su estructura, contenido en agua, su conductividad térmica y la densidad. Obviamente, cuando se incide energía hacia un tejido, pues esperamos que haya cambios físicos y cambios químicos. El efecto láser en el tejido puede ser fototérmico, fotomecánico, fotoquímico, dirigido hacia una célula diana que llamamos cromóforos de manera selectiva. Si la diana se interpreta como un cromóforo en particular, se define la teoría de la fototermólisis selectiva, que actúa como el mecanismo de acción. Entonces, si nosotros entendemos estos diferentes términos, estamos entendiendo con claridad, cuando yo maneje la energía del láser, qué es lo que yo quiero ocasionar en el tejido.
dependiendo de la longitud de onda, del tiempo de exposición y la fluencia, que es la potencia de energía que voy a utilizar. Básicamente podemos utilizar, dependiendo de estos parámetros, una fotocoagulación, cambios en la estructura de las proteínas celulares, elevando la temperatura hasta 65 grados, fotocoagulación de la sangre. Precisamente por eso justo el láser nos da campos quirúrgicos muy limpios que hacen un sellado de vasos de menos de 1 milímetro. La vaporización, que la conocemos de maravilla, ¿no? Hacemos mucha vaporización láser en displasias. Pues básicamente es eso. Si le ponemos energía de calor en una célula, que esa célula tiene agua, esa agua se vaporiza y pudiendo incrementar la temperatura hasta 400 grados centígrados. Según las modificaciones histológicas deseadas, entonces pues tenemos 3 parámetros: la longitud de onda, la fluencia y el tiempo de exposición, ¿no? Que es la cantidad de la fluencia aplicada por unidad de superficie medida en joules por centímetro cuadrado. Actualmente algunos láseres lo miden en joules, algunos otros en watts, ¿no? Y el tiempo de exposición, que es muy simple entender: si yo incido el láser más tiempo en un tejido, ocasiono más destrucción del mismo. Entonces estos parámetros determinan la interacción del láser con el tejido, optimizando los resultados pues con cada paciente, ¿no? Bien, como comentamos, pues el haz de luz genera pequeñas columnas microscópicas de daño térmico conocidas como columnas microablativas. Estas están organizadas en un patrón tipo cuadrícula, dejando un tejido intacto entre ellas. Este efecto produce una lesión en forma como de un pequeño cráter, que ahorita vamos a ver un corte histológico, donde el daño ocurre hasta 0.5 milímetros, pero la necrosis del tejido no ocurre más allá de 0.1 milímetros. Una pregunta común que nos comentan es: oye, ¿no voy a perforar la vejiga si hago un tratamiento de la pared anterior del piso pélvico? Realmente no, debido a la desnaturalización de las proteínas tisulares causadas por el calor. Entonces, el láser, precisamente por eso, es extremadamente bueno para cirugía de tejidos blandos, por ser ricos en agua. Y el tejido dañado pues realmente es una parte muy superficial. Obviamente un tejido con más agua es más absortivo, siendo las células epiteliales con mayor contenido de agua. Las pequeñas áreas de lesión pues se reparan rápidamente, lo que reduce el daño epidérmico y minimiza los efectos adversos. Y al mismo tiempo se produce una lesión dérmica a nivel de la dermis, tanto en la capa papilar como en la reticular. Vaporiza el agua, diseca el tejido y una zona de coagulación, por lo que él lo comentaba, que sellamos vasos a menos de 1 milímetro. Y pues eso nos ocasiona un campo operatorio con mínimo sangrado y una excelente visibilidad, dependiendo de la opción que lo utilicemos. Ya muchos lo usamos desde hace mucho tiempo en modo de displasias, pero sí tenemos que entender que el equipo que tenemos ahí optimizado solo para displasia nos podría funcionar para algo más, o por si están considerando también utilizarlo, entender cuáles son los beneficios. Y los efectos térmicos, pues la radiación láser provoca la vibración de las moléculas del tejido biológico, calor en el tejido, y pues puede ser desde la desnaturalización hasta la combustión completa, que es evaporación del tejido, sobre todo cuando queremos buscar lesiones ablativas por completo. Bien, entonces el conocimiento de las propiedades de absorción y dispersión de los tejidos es de suma importancia en la cirugía láser. La selección de una fuente láser adecuada con una longitud de onda pues es un requisito para lograr estos objetivos. Entonces el tipo de lesión que yo quiera tratar o el tipo de bioregeneración que yo quiera tratar, pues lo vamos a manejar y conocer de maravilla. El láser destruye la epidermis, la capa externa de la piel, y calienta la dermis con un efecto fototérmico. Deposita energía en el tejido de forma de calor, que hay contracción de las fibras de colágeno, estimula el fibroblasto, y pues muchos de los efectos bioregenerativos que tiene el láser se basan justo en la neocolagénesis, ¿no? La fase de inflamación principal de 2 días, proliferación de 2 días a 6 semanas y de remodelación de 3 semanas a meses. Ese es uno de los principios activos por los que cuando utilizamos un láser para modo bioregenerativo, pues tenemos que hacer sesiones cada 4 o máximo cada 6 semanas, por los procesos que estamos logrando justo dentro de esa zona. Lo interesante de todo, a donde quiero llegar realmente de
todo lo inicial que hablamos de cómo es la energía y cómo se transmite la energía, pues es en el mecanismo de acción del láser, ¿no? Que se da a través de una acción de microablación que estimula la remodelación tisular. El proceso involucra muchas proteínas de choque, 43, 47, 70, grupo de proteínas que responden ante una acción de un choque térmico rápido, un cambio de temperatura rápido. Y la respuesta local al choque térmico se basa en un rápido cambio del metabolismo celular que se caracteriza por la producción masiva de proteínas de choque térmico con un medio protector extracelular ante estos insultos, que juega un papel fundamental ante la expresión y el crecimiento de factores de crecimiento. Estos diferentes factores de crecimiento son los que nos van a dar los efectos deseados que buscamos. Factor de crecimiento transformador beta estimula proteínas de la matriz como colágeno y elastina. Si nosotros estimulamos la matriz extracelular, los fibroblastos y el colágeno, pues se entiende de alguna manera por qué estamos utilizando un efecto de tensado en una zona suburetral en algunas pacientes candidatas para tratamientos, por ejemplo, de corrección de incontinencia urinaria, puede ser de esfuerzo o urgencia miccional. Este incremento pues activa los fibroblastos porque es el productor de colágeno nuevo, proteoglicanos, glicosaminoglicanos y otras moléculas específicos para el tejido epitelial. El factor de crecimiento de fibroblasto pues estimula la angiogénesis para el aumento de proliferación celular. Y aquí nos da un poco de sentido también porque si tenemos una paciente con un síndrome genitourinario de la menopausia, que si nosotros analizamos la literatura acerca del láser fraccionado, dióxido de carbono, donde vamos a encontrar muchísimos más artículos y donde hay mucho más investigaciones justo en el síndrome genitourinario de la menopausia, pues si nosotros tenemos una zona atrófica, reseca, y nosotros sumamos más vasos sanguíneos a esa zona, estimulando la angiogénesis, pues vamos a tener más vías nutricias a la zona para su regeneración. Factor de crecimiento epidérmico que nos ocasiona la reepitelización, derivado de plaquetas que estimula nuevamente los fibroblastos y más colágeno. Y factor de crecimiento endotelial, regulando la vasculogénesis y angiogénesis, que al final pues nos va a dar una recuperación del trofismo y función de la mucosa vaginal. Todos estos cambios tisulares representan un verdadero proceso de rejuvenecimiento de la pared vaginal que es demostrado a nivel ultraestructural, como en la siguiente imagen, ¿no? Aquí estamos viendo en las siguientes figuras, pues en el primer lugar un aspecto microscópico de la mucosa vaginal atrófica antes del tratamiento láser, aplanada, sin células escamadas de ninguna manera. En segunda instancia, esta segunda foto pues es la mucosa vaginal después de 2 meses de tratamiento. Vemos el tejido conectivo neoformado a nivel de la lámina propia, papilas ricas en vasos sanguíneos y el espesor aumentado del epitelio escamoso estratificado, la descamación normal de las células epiteliales superficiales, que estas nos van a ayudar a generar glucosa, glucógeno, lactobacilos. Por eso muchas pacientes también en menopausia, pues uno de sus síntomas más importantes únicamente es infecciones de repetición. El proceso glucosa, glucógeno, lactobacilos y la microbiota pues está alterado precisamente por esto. Pero lo interesante de todo esto es que a modo de comparación se muestra en la tercera figura la mucosa vaginal normal de una mujer en edad fértil. Entonces aquí es donde en un corte histológico previo al tratamiento láser con una paciente con una antes llamada, porque ya no se llama así, atrofia vulvovaginal, ¿no? Desde el 2014 que cambiaron los términos, ya síndrome genitourinario de la menopausia, pues ya encontramos definitivamente un cambio adecuado. Entendemos que la alta concentración de receptores de estrógenos en la vagina, en el vestíbulo, en el trígono vesical, modulan la proliferación y maduración celular. Obviamente si tenemos niveles bajos en la proliferación, pues nos va a llevar a estos cambios fisiológicos. Y menor flujo sanguíneo vaginal, disminución de la lubricación, flexibilidad y todos los síntomas que conocemos, ¿no? Asimismo también pues lo de las células epiteliales que se exfolian y mueren para generar glucógeno, hidrolizado glucosa, que al final nos va a llevar a una estabilización del pH y pues, cambios del microbioma. Aquí también, por ejemplo, si vemos en esta figura algunas características morfológicas típicas observadas en el uso del láser. En la primera, al lado izquierdo,
podemos observar los fibroblastos rodeados de paquetes compactos justo de nuevas fibras de colágeno, claramente distinguibles en la matriz amorfa, y bajo microscopio electrónico pues se pueden usar las microfibrillas de colágeno muy delgados que están presentes en esta zona para la fibrilogénesis. Esto también son microscopías electrónicas pues tomadas después de los tratamientos. Esto restaura la arquitectura trabecular del colágeno, que es lo que nos va a ayudar a dar sostén. Básicamente esto comenzó cuando los dermatólogos ponían el láser en la cara y en todos lados para ocasionar enriquecimiento, rejuvenecimiento de la piel, efecto lifting y todo. Entonces pues a alguien se le ocurrió que también podría hacer lo mismo en la mucosa vaginal cuando una paciente pues perimenopáusica puede tener flacidez de la zona, ¿no? Síndrome de relajación vaginal, puede tener también alteraciones pues de la pared de la pared suburetral, que es lo que nos ocasiona los principales problemas. Y aquí entendemos pues ya múltiples estudios que se han instaurado a través del mundo, pues ya han ocasionado que los tratamientos, por ejemplo, este es de un estudio realizado en Florencia, Italia, por Pirelli, que veía 284 mujeres, se analizaron sus imágenes después de 18 y 24 meses en los que se verificaba que pues el 80% de pacientes a los 24 meses seguía nuevamente con buena tensión, lubricación, hidratación, tensado de la zona, y después de 24 meses muchos estudios ya han identificado que es donde comienza nuevamente a perder la eficacia el láser. Por eso precisamente una paciente que tú le haces un procedimiento de este tipo, habitualmente haces unas sesiones de mantenimiento cada 2, cada 3 años. Aquí lo que tenemos que entender y que me encantaría que lo consideramos es que, bueno, en la perimenopausia temprana, pues alrededor de un 10% de pacientes pues ya tiene sequedad vaginal, el 25% ya a los 2 años y hasta un 60% 3 años después de la misma, ¿no? Con los síntomas que varía todo esto, debilitantes, vulvovaginales, que afectan no solo la calidad de vida, sino la calidad sexual de las pacientes. Hay muchas encuestas que se han realizado, por ejemplo, la encuesta de Vaginal Health in 6 Views and Attitudes, VIVA, en 2019, donde se evaluaron 50,000 pacientes, pues los síntomas prevalentes en todas las pacientes, que un 83% era sequedad vaginal, dispareunia en el 42% y pues mucho disconfort. A pesar de esto, lo interesante de esto es que solo el 20 a 25% de pacientes van a acudir con una consulta sobre esto, porque muchas pacientes pues tienen la creencia de que esos son unos síntomas inevitables del envejecimiento. Si sabemos que todos los estrógenos son considerados esenciales para la proliferación de células del epitelio y la producción de glicógeno, pues un factor principal, rol clave para el medio del equilibrio. El problema es que si la expectativa de vida de una mujer es 81 años y la menopausia en edad media se presenta a los 51 años, pues más o menos una mujer va a pasar un 40% de su vida soportando estos problemas. Aquí lo interesante es esta frase que se repite: los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia son subreportados por las pacientes, subdiagnosticados por los profesionales y por tanto subtratados. Es por eso que siempre cuando tengo la oportunidad y el honor de platicar ante ustedes, comentamos la necesidad de ser proactivos con nuestras pacientes. Ustedes pregúntense en su cabeza quién le pregunta a su paciente si tiene actividad sexual dolorosa, si tiene resequedad, y muchas veces en el medio de la consulta día a día pues nos enfocamos al problema por el que la paciente viene, y pocas veces o algunas veces, y felicidades quien lo haga todo el tiempo, pues nos vamos un poquito más allá a ser proactivos. Pero tú te vas a dar cuenta el sufrimiento real que tienen muchas pacientes por asumir justo que esto es un proceso natural, ¿no? Hay muchos análisis que podemos hacer, por ejemplo el Vaginal Health Score Index, que es el índice de salud vaginal, que es muy simple de reproducir en el consultorio, donde vemos la hidratación, la consistencia de la secreción, el pH vaginal, la integridad del epitelio y la elasticidad, con un puntaje de 5 a 25, donde un puntaje de 5 indica atrofia vulvovaginal grave. Y esto es tan simple como ponerle un espejo a una paciente
¿Cuántas veces hemos tenido una dificultad que tú tienes una paciente posmenopáusica y le colocas el espejo así extremadamente doloroso y molesto solo el colocarlo? El intentar abrirlo ocasiona petequias y sangrados superficiales. Ves un epitelio hipoestrogénico, pálido, con petequias, sangrante. Pues esa paciente evidentemente requiere algún tipo de ayuda. El tema es que también hay un estudio que se realizó en la Universidad de Stanford, donde nos decía que el 20% de pacientes mayores de 70 años pues sigue teniendo vida sexual activa. Las pacientes imposibilitadas por la actividad sexual, por el dolor y por la molestia, pues justo es las que son nuestras pacientes target y objetivo. Hay varios estudios que se realizan sobre esto, algunos de ellos, por ejemplo, es el del doctor César Arroyo de la Universidad de Madrid, España, que se ocurrió en el 22, y este nos ha ayudado a evaluar también la eficacia del tratamiento después de 12 meses de tratamiento. Y aquí viene algo súper interesante. Uno de los objetivos principales de los tratamientos bioregenerativos láser es que vamos a activar los procesos naturales de reparación y regeneración del tejido. Es decir, si yo a mi paciente le hago lo que habitualmente sucede, 3 sesiones, hay algunos estudios que han hecho los italianos que le hacen 4, 5, 6 sesiones a las pacientes y que han demostrado pues la nobleza justo del procedimiento, pero únicamente una vez que tú suspendes el tratamiento, la paciente sigue activando y regenerando colágeno y todos los factores de crecimiento alrededor de 1 año a año y medio posterior. Inclusive si tú das de alta a una paciente, durante el próximo año va a tener seguir teniendo mejoría, ¿no? Por ejemplo, estos índices, ¿no?, de una paciente que en un puntaje máximo del índice de salud vaginal, que es el que estábamos verificando anteriormente, pues un puntaje de 25, casi seguía el doble de cuando empezó en etapa basal, ¿no?, en este puntaje. Hay otros que manejan la duración, muchos han sido entre 12 y 24 meses, y seguimos que tanto en pacientes de una menopausia temprana como pacientes de una menopausia tardía, funcional también para pacientes de mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80, yo he tenido pacientes de 90 también años, pues siguen teniendo eficacia. Y tú te das cuenta porque tu paciente sigue yendo contigo a sus controles, y cuando va a sus controles anuales, tú haces tu interrogatorio para comentarle cómo sigue su proceso. Por eso es tan interesante. Y también es importante pues los índices funcionales sexuales, porque muchas pacientes únicamente llegan contigo porque tienen dispareunia dentro de todas las posibilidades que se presenten. Pacientes después de 12 meses con índices de satisfacción adecuados. Este fue un corte muy alto que se hizo, ¿no? Igual, tasas de satisfacción general del procedimiento después del 12 años, ¿no? Menopausia temprana 90%, menopausia tardía hasta un 100%, que es lo que se comenta. En las conclusiones que dicen, por ejemplo, este estudio que fue muy amplio, que se hizo en España, pues dicen que se asoció con una mejoría de la salud vaginal, la mejoría de los síntomas de atrofia vulvovaginal, lo que resultó en una mayor satisfacción de las pacientes. Y la mejoría se mantuvo con un seguimiento de 24 semanas, tratamiento rápido, molestias mínimas. Y bueno, en ese estudio sigue en investigación, que el resultado después de 12 meses se está vigilando en una población posmenopáusica en un estudio multicéntrico en Estados Unidos. Si nos vamos a lo que dicen las guías, por ejemplo, con las opciones terapéuticas y preventivas de las manifestaciones vaginales en el síndrome genitourinario de la menopausia, pues tenemos, por ejemplo, que los hidratantes vaginales, el tratamiento hormonal sistémico, el tratamiento estrogénico local y el láser, así el ospemifeno, que se usa mucho en Europa, pues son catalogados nivel de evidencia 1A, todos juntos, por la eficacia de los diferentes estudios que se han controlado. Hay algunas discrepancias que tú encuentras, la problemática del láser, porque algunos te dicen, yo vi en un artículo que decía que este tiene una discusión. Pues es que hasta este punto, a pesar de que este equipo ya está en el mundo casi un cuarto de siglo, 25 años,
pues no hay demasiados estudios. Hay muchos estudios pequeños, de cortes pequeñas, de 70 pacientes, 80 pacientes, 150 pacientes. Es por eso que eso se promueve a todos los que hacemos láser, pues hacer más estudios para justo favorecer, aumentar la evidencia, pero actualmente pues ya en el Cochrane ya hay más de un par de miles de estudios que hablan de su eficacia, ¿no? Y eso, bueno, la uretra, el trigo, ¿no? Pues son densos en receptores estrogénicos. La incontinencia urinaria sucede en mujeres también entre 15 y 35%, más de 60 años, y en mujeres jóvenes hasta un 14%. Nuevamente, el 15% de ellas busca ayuda. Precisamente por este consenso, pues se evidenció justo el término completo de síndrome genitourinario de la menopausia, pues que no solo abarcaba la atrofia vulvovaginal, sino todos los problemas relacionados con el soporte del piso pélvico, de la fascia endopélvica, una estructura formada de colágeno, elastina, fibras musculares que le dan soporte, fijación, firmeza a todas las estructuras de piso pélvico, ¿no? Y algunos otros estudios nos hablaban también que en los análisis de estudios histológicos recolectados en muestras de fascia pubocervical, de tejido residual de pacientes con corrección de cistocele, pues se concluyó que las pacientes con incontinencia de orina de esfuerzo tienen una reducción importante del contenido de colágeno. Este es un estudio hecho en Miami, ¿no? Hay algunos parámetros que utilizamos para entender cuál es la afectación en el estilo de vida, ¿no? Como el cuestionario de la incontinencia urinaria de la International Consultation of Incontinence Questionnaire, el encuadre International Consultation, que nos dice pues, con qué frecuencia hay la pérdida de orina, que con eso establecemos solamente pues justo cuál es la afectación en la calidad de vida. Y esto se repite una y otra vez, pacientes que llegan a tu consultorio, sobre todo algunas pacientes con una afectación de la calidad de vida importante. Y fíjate que hay algo muy importante en diferentes tratamientos. Por ejemplo, la Sociedad Argentina, de hecho el Colegio de Patología y Tracto Genital Inferior de la Sociedad Argentina también ha hecho varios estudios en varios estudios doble ciego controlado con pacientes tratando láser versus placebo, con una mejoría del 78% versus el 44%. La Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopía también hizo un estudio en el 2018, 4 series de casos de 5, 15, 23, 31 pacientes que trataban también líquido escleroso vulvar, ¿no? Con una mejoría del 91% versus el 75% con el uso exclusivo de clobetasol. A lo que voy a decir, también las sociedades de colposcopía y patología genital de todo el mundo ya están haciendo estudios sobre diferentes usos de patología vulvar, como en vulvodinia, líquido escleroso vulvar, ¿no? Y bueno, en el líquido escleroso específicamente, pues tiene el efecto térmico que estimula el trofismo con la angiogénesis, vaporiza y elimina la hiperkeratosis de la dermis, acelera la repitelación y recupera la barrera de la mucosa, ¿no? Indicaciones propuestas en pacientes como la gratificación sexual, la mejoría de este es un poco más el resultado completo, de satisfacción sexual, el reconocimiento, el bioregenerativo vaginal, y bueno, que tanto una paciente recomendaría este procedimiento después de 24 meses de 24 meses de tratamientos, donde se va viendo, casi todos los estudios dicen lo mismo. Empezamos con un pico máximo del año y a partir de los 2 años disminuye, por eso hay que hacer un procedimiento regenerativo. Lo importante aquí que tenemos que hacer es lo que les comentaba, siempre proactivos con nuestras pacientes para saber la problemática y ayudarles a corregir su tratamiento. Hablar con tu paciente, pero entendemos que también múltiples estudios dicen que si los tratamientos menos invasivos se vuelven ampliamente disponibles para un mayor porcentaje de pacientes, pues buscarían un tratamiento sin temor a la cirugía. Aquí me gustaría poner rápidamente esquemático cómo podríamos hacer lo rápido y lo fácil que es un procedimiento bioregenerativo. Bien, hay una pieza de mano que se introduce, depende del equipo que tengas, en la zona vaginal. Aquí vamos emitiendo los diferentes pulsos. Ya entendemos que es un láser fraccionado. El láser fraccionado va penetrando la zona, genera una hipertemia, no genera ni corte ni nada. Bueno, ese es un esquema como lo que pasaría, ¿no? a lo largo del tiempo.
Hay unos equipos de láser que ya son automatizados, que ya hacen el escáner láser 360 grados. Y a través del tiempo, entonces, molecularmente, las proteínas de choque térmico, pues son las que van a ocasionar los cambios que previamente conocimos para obtener una zona, pues, un poquito más regenerada, acompañada de todos los beneficios que conocemos de las otras líneas de evidencia 1A, como los estrógenos y los hidratantes locales. Habitualmente se comenta que hay que combinarlos. Y pareciera de todos modos que esto es mucha información, puede ser un poquito complejo de pronto de aparecer, pero es importante entender que si nosotros tenemos una energía que estamos utilizando en el consultorio, al menos tendríamos que conocer los efectos físicos básicos, el funcionamiento de nuestro equipo. La intención justo de esta plática era entender que de acuerdo a todos o a muchos de los diplomados que existen actualmente de colposcopía, al entendimiento de que los mismos colposcopistas están abordando el tema para optimizar el equipo en consultorio, pues igual de esta manera se empiezan a tocar en el colegio de colposcopía temas también de bioregenerativo, ¿no? Quedo atento a preguntas, por favor. Es un gusto entender que esto es algo que ya está sucediendo en el mundo y es importante entenderlo y abordarlo desde medicina basada en evidencia para hacerlo de manera eficaz. Muchas gracias.